Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y en esta ocasión vamos a platicar ahora de los filtros pasa altas. Yo considero que una vez que vimos los filtros en general, después ya describimos los pasa bajas de primero, segundo y tercer orden, pues ahora revisar los pasa altas debería ser algo mucho más sencillo y más rápido. Vamos a ver de qué se trata. Empezando el análisis con el primer filtro, el de primer orden, de los pasa altas, pues nos damos cuenta otra vez que es un circuito muy sencillo, con pocos elementos. De hecho, que si desapareciéramos el amplificador operacional, pues nos quedaríamos solamente con un circuito resistivo capacitivo que es completamente pasivo, y que si quisiéramos conocer la tensión que se encuentra en la terminal no inversora del amplificador operacional, pues habría que calcular el divisor de tensión que se forma entre la impedancia del condensador y la impedancia de la resistencia. El valor de la impedancia del condensador para bajas frecuencias es un valor alto, por lo tanto la mayor parte de la energía va a caer sobre ese condensador y muy baja energía sobre la resistencia. Por lo tanto el valor de la tensión de salida del circuito, que sería el que entra a la terminal no inversora del amplificador, pues sería un valor muy pequeño con respecto al que se tiene en la señal de entrada. Sin embargo, si empieza a aumentar la frecuencia, pues el condensador empezará a bajar su impedancia y empezará a caer más tensión sobre la resistencia, haciendo que aumente el valor de salida un poco más. Así será hasta que prácticamente este condensador se convierta en un cortocircuito y VI caiga por completo en la resistencia. Y es por eso que después de que se aumentó la frecuencia, pues llega un momento en que se alcanza el valor de VI, como se puede ver en la figura inferior izquierda. Vemos que en este punto que tenemos menos 0 decibeles o 0 decibeles, bien, pues es exactamente cuando la entrada es igual a la salida, y así va a ser de ahí en adelante. Sin embargo, pues para frecuencias inferiores vemos que la señal tiene un valor menor que el de la entrada. La pendiente de este circuito, pues ahora son pendientes positivas. Tendríamos, se ve claramente que está subiendo la señal, entonces sería una pendiente de más 20 decibeles por década. Si revisáramos la fase, por tratarse de un filtro de primer orden, pues debe estar en 45 grados en la frecuencia de corte la fase de la señal. Sin embargo, pues esto no sucede para los otros filtros. Lo que sí sucede es que para los filtros pasa altas, Butterworth, sus fases son positivas, ¿no? Aquí vemos que tenemos en la frecuencia de corte, que en este caso son 10 kHz, vemos que tenemos los 45 grados. Esta señal vendría entonces manteniéndose para frecuencias bajos con menos 90 grados, después, con 90 grados, luego llegaría a 45 grados y después disminuiría hasta 0 grados. Así sería el comportamiento de este circuito. Ahora, ¿qué es lo que debes de hacer tú para calcularlo? Bueno, pues proponer, una vez que conoces la frecuencia en donde quieres cortar, propones un condensador entre 1 nanofarad y 100 nanofarads, y después con esta ecuación pues simplemente despejas la resistencia o encuentras el valor de la resistencia y ya tendrías todo listo para armar tu circuito. Vamos a poner el ejemplo de una vez para después llevarlo al simulador. Vamos a poner, si la frecuencia de corte es igual, vamos a proponer una frecuencia de corte de 5 kHz. Yo voy a proponer para este caso un condensador con un valor de 1 nanofarad. Por lo tanto, al aplicar esos valores en la ecuación, pues me queda una resistencia de 31.83 kilo ohms. Bien, yo sé que este valor pues no es un valor comercial. Ahora, a diferencia de la ocasión anterior, en donde teníamos que recorrernos hacia la derecha, aunque aceptáramos un poco de las frecuencias indeseadas, aquí es al contrario. Aquí, a partir de la frecuencia de corte, pues tendríamos que recorrernos un poco hacia la izquierda, aunque aceptemos un poco de las frecuencias bajas indeseadas. Para lograr eso, pues entonces debo de proponer un valor resistivo mayor al que tengo ahí. Entonces pongo R, si vamos a ponerle, si R es igual a 33 kilo ohms, que sería
un valor comercial, pues yo lo único que diría es que con esto me quedaría una frecuencia de corte igual a despejo de la ecuación que tenemos marcada en la presentación, pues me queda una frecuencia de corte de 4.88 kHz. Y este sería el primer análisis. Ahora vamos a hacer el análisis del de segundo orden. Bueno, antes de continuar, quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Bien, aquí tenemos el filtro de segundo orden. Ahora vemos que este tiene una pendiente de más 40 decibeles por década. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues una vez que defines tu frecuencia de corte, igual propones un condensador entre 1 nanofarad y 100 nanofarads y en la ecuación pues sustituyes esos valores para encontrar la resistencia. Una vez que encuentras el valor de la resistencia, pues lo incluyes en tu diagrama, bueno, en el circuito que tenemos aquí mostrado en el diagrama, y vemos que la resistencia pues sería la que está conectada desde la terminal no inversora hacia la referencia. Esta es la que calculamos. La resistencia de realimentación negativa también debe de valer el mismo valor que calculaste. Sin embargo, la que viene en realimentación hacia el medio de los dos condensadores, esa vale la mitad del valor que calculaste. Esa valdría 0.5 de ese valor. Y bueno, pues el condensador que propusiste pues se repite, los dos condensadores tomarían el mismo valor. Esta pendiente pues como vimos es de 40 decibeles por década, quiere decir que pues sube un poco más abrupta que la otra que vimos de primer orden. Y la fase en este caso, cuando estamos en la frecuencia de corte, pues vamos a tener un ángulo de 90 grados positivos, y esta sería la situación por la que pasaríamos. Vamos a hacer el cálculo también de este filtro de una vez. Vamos a poner igual, todos van a ser de frecuencia de corte igual a 5 kHz. Con este vamos a tomar un criterio a la hora de encontrar el valor de la resistencia. Yo propongo aquí un condensador de 1 nanofarad. Y aquí podríamos, por ejemplo, calcular la resistencia, que me va a quedar igual a 45 kiloohms. Y bueno, pues esta no es comercial, por lo tanto puedo poner R igual, vamos a poner si R es igual a 47 kiloohms, que sería la comercial. Bueno, pues esto implicaría que la frecuencia de corte sería igual a 4.79 kHz. Aquí bien podríamos considerar la opción, por eso les decía que era de criterio, de cambiar el valor del condensador. Por ejemplo, si fuera, vamos a imaginar aquí, si el condensador fuera, por ejemplo, de 2.7 nanofarads, bueno, pues la resistencia nos quedaría de 16.67 kiloohms. Perdón, aquí no sería la frecuencia de corte la que se mueve, aquí sería más bien, ahora ponemos aquí, si R es igual a la siguiente comercial, que sería de 18 kiloohms, bueno, pues entonces la frecuencia de corte que nos quedaría, ahora sí sería un valor de 4.63 kHz. Entonces, como te das cuenta, pues tampoco nos benefició mucho. Por lo tanto, me voy a quedar con los valores que calculamos, que sería una resistencia de 47 kiloohms y una de 4.79 kHz para la frecuencia de corte. Finalmente vamos con el tercer orden, que también está conformado como en el caso de los filtros pasabajas, bueno, pues por dos etapas, uno que parece un filtro de primer orden y uno de segundo orden. Sin embargo, el cálculo de estos está enlazado, quiere decir que no se calculan por separado los filtros y después se unen, más bien se hace el cálculo para un solo filtro, que es toda la etapa completa, ¿no? Aquí lo que vamos a poner pues es igual, propones un condensador, en este caso sí se recomienda que vayas de 100 picofarads hasta 100 nanofarads, el valor que propongas, encuentras el valor de tu resistencia, se calcula sobre el filtro de primer orden, ese es el valor de la resistencia que encuentras, al igual que el de su realimentación, y estos valores se van a ver reflejados sobre el de segundo orden. Por ejemplo, el de la resistencia que va desde la terminal no inversora
hasta la referencia, ese tendrá un valor de el doble de la resistencia que calculaste. Lo mismo que la retroalimentación negativa de este mismo circuito de segundo orden. Después de la realimentación que va desde la salida hasta el medio de los condensadores, bueno, pues ese, en lugar de irse al doble, va a la mitad del valor de la resistencia que encontraste. Y estos serían los procesos. Ahora, este es un filtro mucho más rápido, es de 60 decibeles por década. Sin embargo, pues a pesar de que es un filtro rápido, su respuesta sigue siendo plana una vez que se estabiliza. En la frecuencia de corte deberíamos de tener una fase con 135 grados. Sin embargo, por los movimientos que se superan hasta los 180 grados en este filtro, el simulador lo interpreta con este tipo de desplazamientos, aunque no sean de esta forma, ¿no? Esto ya tiene que ver con el simulador. Si quisieras medir la fase, inclusive podrías medirlo con el osciloscopio. ¿Cuál sería la fase que hay entre la señal de entrada y la señal de salida? Bien, vamos a calcular este también. Vamos a ponerle si la frecuencia de corte es igual a 5 kHz y el condensador es igual a 1 nanofarad. Bueno, pues ya esta ecuación ya la calculamos para el de primer orden, justamente del pasa altas. Aquí lo vemos, nos quedó una resistencia de 31.83 kilo ohms y propusimos la de 33 kilo ohms. Entonces aquí nada más le voy a poner que R es igual a 31.8 kilo ohms y que se propone R igual a 33 kilo ohms. Bien, ya tenemos ahora todo listo para irnos al simulador. Vamos para allá. Aquí tenemos nuestro filtro de primer orden. Pues vemos que nada, lo único que tenemos que ver es pues la gráfica de Bode. Vamos a correrlo. Recuerdas que la frecuencia de corte era de propuesta de 5 kHz, pero finalmente nos quedó un poquito antes, justamente por el movimiento de la resistencia a 33 kilo ohms que pusimos, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos aquí la frecuencia de corte, vamos a movernos con el teclado. Vamos a mover esta señal hasta llegar a menos 3 decibeles. Aquí lo tenemos y ya tenemos los 4.73 kHz. Aunque nos quedó de 4.8, bueno, pues también está ligeramente movida aquí la señal. Sin embargo, se comprueba que está bien. Ahora, si nosotros revisáramos justamente si estamos en 4.72 y nos moviéramos hasta encontrar 472 Hz, pues debería de haber una menos 20 decibeles, ¿no? Entonces, aquí eran... Aquí los tenemos, aquí están los 476 Hz y aquí tenemos los menos 20 decibeles, justamente una década antes. Ahora vamos a probar qué pasa con el osciloscopio. Vamos a poner una frecuencia que nos convenga. Aquí vamos a poner una frecuencia, por ejemplo, empezando con una de 1 Hz, o como es de 5 kHz prácticamente la frecuencia de corte, vamos a empezar con una frecuencia de 20 Hz. Y recuerda que aquí la señal, bueno, la vamos a poner a 5 volts pico. Está lista para verse en el osciloscopio. Ya lo tenemos, vamos a ver qué es lo que nos proporciona. Pues sí tenemos una señal. La situación sería ver qué tan pequeña es esta señal. Pues si estamos a 10 milivolts, serían prácticamente 20 milivolts pico los que tendríamos ahí. Entonces, bueno, pues sí está muy bien atenuada la señal. Voy a parar un poquito esto, bueno, o vamos a ver también estos valores con el propio osciloscopio que nos dé el valor máximo de la señal, que sería el pico positivo, sería de 20.7 milivolts. Ahora voy a aumentar un poquito la frecuencia. Por ejemplo, si me acerco, lo voy a subir una década, me voy a ir a 200 Hz y debe de crecer suficiente la señal. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, aquí ya vamos a ver, creció, bueno, aquí ya se fue a 200 milivolts. Luego me voy a acercar a 2 kHz y debe de crecer un poco más la señal
ahí está. Vamos a... Aquí nos dice que ya llegó prácticamente a 2 volts. Y bueno, pues si nos vamos a los 5, vamos a ponerle 6 kHz. 6 kHz que sean donde ya prácticamente se haya alcanzado la señal de entrada, que son 5 volts pico. Y aquí ya la tenemos. Bueno, todavía no, todavía dice que está en 3.9 volts. Me voy a alejar un poquito más, me voy a ir directamente a los... Voy a ponerme 16 kHz. Vamos a ver cómo se comporta en ese momento. Y aquí ya tendremos 4.79 volts. Bien, parece que ya tendría que alejarme mucho en la frecuencia para llegar a tener prácticamente el mismo valor de la entrada. Sin embargo, bueno, este es un filtro de primer orden, por eso es un tanto lento. Ahora vamos a analizar el de segundo orden. Bien, aquí tengo el de segundo orden. Ya tenemos los valores que calculamos de 47 kilo ohms. Y la resistencia que vale la mitad, que sería de 23.5, que es la superior. Bien, vamos a ver el comportamiento. Bueno, aquí ya estaba trazado. Vamos a nada más a ponernos en menos 3 decibeles, justamente para poder... Aquí está. Y justamente lo que habíamos calculado nos había quedado de 4.79 kHz para el de segundo orden, nos quedan 4.77, está bien. Vamos ahora a revisar con el osciloscopio cómo funciona de rápido este filtro, ¿no? Entonces, otra vez aquí vamos a empezar con una frecuencia baja, vamos a empezar con una frecuencia de 20 Hz y después abrimos el osciloscopio. A ver, vamos a analizar esta de 20 Hz. Y parece que aunque ya está en la mínima escala, no alcanza a detectar el osciloscopio. Esto es porque es simulación. La verdad es que en la realidad lo voy a subir a 60. Lo voy a subir a 60 Hz. En la realidad sí habría una señal ahí, no la atenúa por completo. Aquí ya me dice que el valor máximo que está encontrando pues sigue siendo muy pequeño. Me dice 700. Todavía parece que no llega ni un milivolt, está en microvolts, casi 800 microvolts dice. Voy a aumentar la frecuencia, aquí le vámonos directamente a 200 Hz. Y vamos a ver qué es lo que nos entrega el circuito. Bueno, aquí ya nos dice que está en 8.7 milivolts. Es una señal pequeña, pero sí es congruente por la frecuencia que estamos utilizando, que todavía está alejada de la frecuencia de corte. Después vámonos a 2 kHz. Y vamos a ver cómo nos la entrega. Para que se vea aquí es que muevo la perilla. Aquí la tenemos. Y pues nos dice que tenemos casi 1 volt, serían 800 milivolts. Bien, vamos a subir esto a 6 kHz y prácticamente deberíamos bueno, vámonos a la frecuencia de corte. Le voy a poner 5 kHz. A ver, aquí lo tenemos. Y el comportamiento de esto, ¿cómo sería? Pues nos dice aquí que ya tenemos 3.68. Muy bien, es la frecuencia de corte. Acuérdate que en la frecuencia de corte tenemos 0.707 de la señal de entrada. Y aquí, por ejemplo, si me fuera vamos a ponerle a 20 kHz, pues prácticamente debería tener aquí la señal de entrada, ¿no? Aquí tenemos 5.1 volts. Debe de ser 4.98 dice. Entonces ya se comprueba, bueno, que con una frecuencia apenas te despegas un poco de la frecuencia de corte y se empieza a atenuar muchísimo la señal, ¿no? O sea, me voy a poner en 4 kHz, 4 kHz, que es una frecuencia muy cercana a la de corte, pero ya un poco abajo, y aún así se va a atenuar la señal. Tenemos 2.8 volts, ¿no? Entonces está funcionando muy bien nuestro filtro. Ahora vamos a ver el de tercer orden. Bien, aquí tenemos el filtro de tercer orden con los valores que calculamos. Si revisamos nosotros la fase, yo lo dejé listo para que quedara justamente mostrándonos, bueno, pues los menos 3 decibeles, que estuviera en la frecuencia de corte que deseamos, ¿no? Que era de 4.88 kHz, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos justamente donde estén los menos 3 decibeles,
no se ajusta exactamente a ese punto, pero bueno, si pensamos que fueran 2.916 decibeles, pues aquí tendríamos 4.85 kHz. Eso está bien. Luego aquí vamos a ver la atenuación claramente. Por ejemplo, ahorita que estoy en este punto, estoy en menos 40 decibeles, pues una década después debo estar en menos 100 decibeles, porque este baja de 60 decibeles por década. Y aquí estoy en menos 100 decibeles. Entonces la verdad es que esto está funcionando muy bien. Es un filtro rápido, considero. La fase, como te mencioné, bueno, pues aquí la tengo justamente en 230, bueno, tratando de acercándole a los 135 grados que deberían de ser, ¿no? Y aquí está la frecuencia de corte, que es de 4.86 kHz. Desgraciadamente la forma de interpretar del simulador pues nos lo representa de esta manera. Sin embargo, de todas maneras se alcanzan a apreciar ahí todavía los 135 grados que debe de tener. Bien, ahora vamos a ver con el osciloscopio cómo quedaría esta señal. Vamos a conectarlo, no lo tengo conectado. Bien, aquí lo tendría conectado ya. Vamos a ver el funcionamiento de esto. Pero antes de correrlo, bien valdría la pena revisar cómo está la fuente. Aquí la tenemos a 1 kHz. Vamos a empezar con una frecuencia bajita. Vamos a empezar con una frecuencia de... Voy a empezar con una de 100 Hz, esperando encontrar alguna señal, porque el simulador pues idealiza mucho el filtro. Entonces ahora sí vamos a correr esto y vamos a ver qué es lo que nos dice él. Apenas se alcanza a ver algo, pero ni siquiera es medible. Entonces voy a tener que aumentar un poquito más la frecuencia. Me voy a ir a 500 Hz y lo corremos. Y aquí sí ya deberíamos de tener una señal. Ahí está. Otra vez vamos a pedirle que nos dé el valor máximo positivo. El máximo pues nos dice aquí que estamos en 5.5 milivolts. Bien, ahora me voy a ir a... Si me voy una década después ya estaría en la frecuencia de corte, que vamos a ver, aquí a 5000. Y bueno, pues ya el valor pues sí crece bastante, a 3.72, está bien. Ya nada más la cuestión sería pues ir aumentando la frecuencia para ver en qué momento se comporta como la señal de entrada. Ahora vamos a ver si lo subimos por ejemplo a 8000 Hz, qué señal alcanzo a tener. Y aquí ya tengo 4.87 volts, que es prácticamente la señal de entrada, ¿no? Ya nada más por no dejarlo voy a poner los 10.000 Hz, pero pues se nota claramente lo rápido que es este filtro. Y aquí tenemos 4.96, que es prácticamente la señal de entrada. Voy a poner otra, la de 4 kHz, porque está pegada a la frecuencia de corte, para ver cuánto le atenúa a este que es de tercer orden, ¿no? O sea, ya apenas te despegas de la frecuencia de corte y cuánto le atenúa. Eso es lo que queremos ver. Y bueno, aquí nos dice que se fue prácticamente a la mitad de la señal de entrada, serían 2.48 volts, tan solo en un pequeño intervalo de frecuencias que nos desplazamos. Entonces, bueno, con esto queda pues demostrado el uso de los filtros y su funcionamiento. La verdad, la respuesta pues depende de tus necesidades. Muchas veces se requiere de uno de tercer orden, y cuando no es así, pues con el de segundo orden está bien. El de primer orden no lo utilizo mucho porque de todas maneras si ya estoy ocupando un amplificador operacional, pues mejor de una vez implemento o armo el de segundo orden. Bueno, por este video sería todo. Espero que te sea de mucha utilidad esto que acabamos de ver. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta la próxima.